Buen día, mi nombre es Gibel López Montero. En compañía de María Paula Giraldo Mejía vamos a realizar las respuestas a las preguntas orientadoras del curso de Imagenología Pediátrica. En el primer punto nos piden realizar una lista de estudios especiales que se realicen en medio de contraste yodado y realizar una descripción de cada uno de ellos donde se explique la preparación previa, inmovilización del paciente, administración del contraste y dosis, posiciones del paciente, proyecciones radiológicas tomadas y tiempo de adquisición, y también las contraindicaciones para el uso de medio de contraste yodado en pediátricos. Vamos a comenzar con los estudios especializados y ahí mismo voy a explicar todo lo anterior. Comenzamos con la urografía excretora. Tiene una preparación previa, el paciente debe estar en ayunas de 4 a 6 horas. En algunos casos se recomienda el uso de laxantes para limpiar el intestino, lo cual facilita una mejor visualización de las vías urinarias. Generalmente no se necesita inmovilización especial, el paciente permanece en decúbito supino. El contraste yodado se administra de forma intravenosa con una dosis de 1 a 2 ml en pacientes pediátricos, ajustada según el peso y la condición del paciente. La posición del paciente principalmente debe de estar, como lo dije anteriormente, en decúbito supino, aunque en ocasiones pueden usarse proyecciones en decúbito lateral o AP, si es necesario. Se realizan radiografías en proyecciones AP del abdomen y pelvis con imágenes adicionales según se requiera para evaluar el paso del contraste a través de los uréteres. Las imágenes se obtienen a los 5, 10, 15 y 20 minutos posteriores a la administración del contraste, permitiendo observar la excreción y el flujo renal. Las contraindicaciones que tenemos para la urografía excretora es la hipersensibilidad conocida al yodo, insuficiencia renal, deshidratación severa y enfermedades tiroideas. Continuamos con la angiografía cerebral. La preparación previa para este estudio es un ayuno de 6 a 8 horas. Si hay antecedentes de alergia, puede ser necesario el uso de antihistamínicos o corticoides como profilaxis. El paciente permanece en decúbito supino con la cabeza fija para evitar el movimiento durante el estudio. El contraste yodado se introduce a través de un catéter en la arteria femoral o radial, con una dosis ajustada de 1 a 2 ml sobre kg en pacientes pediátricos. La posición del paciente es decúbito supino con la cabeza inmovilizada. Las proyecciones son imágenes en AP lateral y oblicua del cráneo, tomadas de secuencias para evaluar el flujo sanguíneo cerebral. Las imágenes se obtienen en tiempo real, inmediatamente después de la administración del contraste. Y las contraindicaciones para este procedimiento es insuficiencia renal, reacciones alérgicas al contraste yodado e infecciones activas en el área del estudio. Tenemos la cistografía. No es necesario el ayuno, aunque en ciertos casos se realiza una limpieza vesical antes del estudio. El paciente se coloca decúbito supino y puede requerirse decúbito lateral para mejorar la visualización. El contraste yodado se administra directamente en la vejiga en dosis de 0.3 a 0.6 ml sobre kg en pediátricos. La posición del paciente es decúbito supino y lateral. Las proyecciones se realizan en AP y oblicuas del abdomen inferior y pelvis durante el llenado y vaciado vesical. Las imágenes se capturan durante la inyección del contraste y al momento de la micción. Al igual que las otras, las contraindicaciones en pediátricos son infecciones urinarias activas, alergias al yodo y la obstrucción del sistema urinario. Bueno, el siguiente estudio es la colangiopancreatografía retrógrada endoscopia, que por sus siglas se conoce como la CPRE. El paciente debe estar en ayuno al menos 8 horas. Si se sospecha de infección, se puede administrar profilaxis con antibióticos. Se mantiene el paciente sentado en decúbito prono o lateral izquierdo durante el estudio. El contraste yodado se administra mediante un catéter endoscópico en los conductos biliares y pancreáticos, ajustando la dosis a la anatomía del paciente. Las proyecciones son en AP y oblicuas en el abdomen superior para visualizar los conductos biliares y pancreáticos.
Las imágenes se toman en tiempo real durante la inyección del contraste. Las contraindicaciones, al igual que los otros procedimientos en pacientes con difusión hepática severa, alérgicos al yodo o infecciones activas en el tracto biliar. Continuamos con la flebografía. No se requiere ayuno, pero se recomienda mantener al paciente hidratado y limpiar el sitio de punción. El paciente debe estar en decúbito supino en una posición que se permita visualizar adecuadamente las extremidades afectadas. Se introduce el contraste a través de una vena a la extremidad con dosis de 1 a 2 ml en pediátricos. La posición del paciente es decúbito supino o lateral. Las proyecciones son en AP y oblicuas de la extremidad. Las imágenes se obtienen inmediatamente después de la inyección del contraste. Las contraindicaciones son insuficiencia renal, hipersensibilidad al yodo y antecedentes de trombosis activa. Seguimos con la histerosalpingografía. Se recomienda ayuno de 4 horas y evitar relaciones sexuales los días previos. Idealmente se realiza entre los 7 y 10 días del ciclo menstrual. El paciente permanece en posición ginecológica durante el estudio. El contraste yodado se introduce a través del cuello uterino con dosis ajustadas según el tamaño uterino. La posición es en decúbito dorsal en posición ginecológica. La proyección es AP del abdomen inferior y pelvis. Las imágenes se capturan en tiempo real durante la inyección de contraste. Este estudio no suele indicarse en pediátricos y en mujeres jóvenes que contraindican si existe sospecha de embarazo o infecciones pélvicas. Tenemos la artrografía. No requiere preparación específica, pero se verifica la ausencia de infección en la articulación. El contraste yodado se inyecta directamente en la articulación. La dosis se ajusta al tamaño de la articulación. Esto varía según la articulación. Puede ser supino, sentado o en decúbito lateral. Las proyecciones para este estudio pueden ser en AP o lateral de la articulación. Las imágenes se toman después de la inyección del contraste. Para este caso, las contraindicaciones en pacientes pediátricos es la presencia de infecciones activas en la articulación, hipersensibilidad al yodo o condiciones inflamatorias graves. Tenemos que realizar un caso de un paciente con contraste yodado pediátrico. El caso que yo voy a exponer es un paciente de 8 años con sospecha de malrotación intestinal. Los antecedentes es paciente de 8 años, presenta dolor abdominal recurrente y vómito. Debido a la sospecha, se programa una urografía excretora con medio de contraste yodado para evaluar el sistema urinario y descartar anomalías. La proyección solicitada es en posición AP, anteroposterior, del abdomen y pelvis. Y las imágenes secuenciales las vamos a realizar en 5, 10, 15 y 20 minutos para seguir el paso a paso del contraste a través del sistema urinario. Una vez realizado este estudio, en los hallazgos de las proyecciones se observa un desplazamiento anómalo de los uréteres, sugiriendo la posibilidad de malrotación intestinal. Además, se visualiza una imagen con opacidad renal anormal que podría indicar una obstrucción o un desarrollo anómalo en el sistema urinario de este infante. Entre las imágenes secuenciales, cuando vamos al minuto 10, el contraste no se visualiza en la vejiga, lo que sugiere una posible obstrucción en la salida de orina o una alteración en la anatomía del sistema urinario. Esto coincide con la sospecha de una malrotación intestinal, ya que la malrotación puede afectar la posición de los uréteres y la vejiga. ¿Cómo vamos a concluir este caso? Los hallazgos en urografía excretora indican una posible malrotación intestinal y obstrucción del sistema urinario, lo que justifica la necesidad de estudios adicionales como una tomografía computarizada o una resonancia magnética para evaluar la anatomía de manera más detallada y planificar un manejo adecuado. Mi nombre es María Paula Giraldo y hoy vengo a hablar sobre los estudios especiales con medios de contraste varitados. El esófago varitado, bueno, entre esos está el esófago varitado, el trago varitado, el estudio de eglución y enema varitado. Como también encontramos la radiografía de tránsito gástrico y entre otros.
En el esófago varitado dice que tiene una preparación previa, un ayuno de 6 a 8 horas, que el paciente no puede ingerir ningún alimento ni sólido ni líquido y que puedan de pronto interferir en el estudio. El paciente permanece de pie o sentado, si es el caso que se necesite una asistencia para mantener la posición, pues en caso de eso pues toca hacerlo. Las proyecciones radiológicas dice que se toman proyecciones anteroposteriores y lateral de tórax, como también de abdomen, con imágenes dinámicas durante la ingestión del vario. Del tiempo de adquisición del examen es aproximadamente 10 a 15 minutos, con imágenes de tiempo real mientras el paciente traga. Digamos como el segundo es el trago varitado, que es un examen que requiere de una preparación de un ayuno también de 6 a 8 horas, donde es pues similar al anterior estudio en el que le acabo de mencionar. Pues este paciente debe permanecer de pie o sentado. Si requiere de una asistencia de pronto de otra persona que apoye, pues es posible que se solicite. La administración de medios del contraste y la dosis es un vario oral, típicamente de 1 a 2 miligramos por kilogramo, y la posición del paciente puede realizarse en posición de pie, sentado, dependiendo del protocolo del centro de diagnóstico. En las proyecciones radiológicas es anteroposterior y lateral, con imágenes dinámicas que muestran la deglución del vario. El tiempo de adquisición es de 10 a 20 minutos, donde es dependiente de la respuesta del paciente y la técnica utilizada. El tercero es el estudio de deglución, que tiene una preparación también previa de 6 a 8 horas, un ayuno. Puede requerir la evaluación de diferentes consistencias del vario, puede ser líquido o espeso. Este requiere una inmovilización, que el paciente puede estar sentado o en una posición cómoda. En niños pues puede ser necesario asistencia también. El medio de contraste y la dosis es un vario administrado en diferentes consistencias, generalmente de 1 a 2 miligramos por kilogramo, y la posición del paciente también es sentado o en cúbito supino, dependiendo de la técnica utilizada. Las proyecciones radiológicas se obtienen por anteroposterior y lateral del cuello, tórax, observando el paso del vario durante la deglución. Este tiempo de adquisición es de 15 a 30 minutos y según la cantidad de las imágenes que sean necesarias según el tipo del vario utilizado. Como así un enema también varitado, que es el otro diagnóstico, es un ayuno de 4 a 6 horas, que es un poquito menos. Se recomienda limpieza intestinal, puede traer laxantes o pueden traer enemas, bueno, lo que ya el centro de diagnóstico requiere así. La inmovilización del paciente, se coloca el paciente de cúbito lateral y puede requerir asistencia también, depende de la posición, pues como son niños, entonces pues ya tendría que ser así. En administración del contraste y la dosis, el vario introducido a través del recto con una dosis de aproximadamente de 5 a 10 miligramos por kilogramo, y la posición del paciente se empieza de cúbito lateral seguido de cúbito supino y prono. Las proyecciones radiológicas son anteroposterior del abdomen y con imágenes adicionales según si es necesario. El tiempo varía de 20 a 30 minutos según las imágenes tomadas en tiempo real durante la introducción del contraste. Bueno, hay otro que es una radiografía de tránsito gástrico, es un ayuno de 6 a 8 horas con líquidos claros permitido hasta 2 horas antes de la preparación del estudio. La inmovilización del paciente puede estar sentado de cúbito o supino. La administración del contraste es vario líquido oral, generalmente de 1 a 2 miligramos por kilogramo, y la posición del paciente es supino con proyecciones anteroposteriores y laterales. Proyecciones radiológicas se obtienen anteroposterior lateral del abdomen con imágenes dinámicas que se pueden observar mientras el paso del vario, y es de 30 a 60 minutos dependiendo del tránsito. Bueno, las contraindicaciones en niños son las alergias conocidas al vario, como la historia de reacciones adversas, eso quiere decir que es como cuando se le ha
suministrado al paciente el contraste y entonces él hace algún evento adverso o alguna reacción al medicamento o a lo que se le está suministrando, entonces ahí está un evento adverso. Puede haber una obstrucción intestinal, que es el uso del barido, mientras se puede provocar complicaciones si existe un bloqueo intestinal. La perforación gastrointestinal, que esto puede causar una peritonitis. En caso de una perforación, pues ahí sí ya entrarían a pasar con médico. Y las infecciones agudas del tracto gastrointestinal, que para evitar complicaciones adicionales, la deshidratación severa en pacientes deshidratados, el uso del barido puede agravar la condición. O sea, si un paciente viene deshidratado y si le vamos a aplicar el medio de contraste, pues puede hacer que el paciente termine afectándose. Entonces, esa es una de las contraindicaciones. Quiero hablar sobre un caso de un niño de 7 años, un caso de un estudio pediátrico de un niño de 7 años, donde este es un niño previamente sano, sin antecedentes gastrointestinales significativos, que presenta episodios de vómito con un dolor abdominal persistente del lado derecho, y su pediatra sospecha una posible obstrucción intestinal. O sea, el pediatra le solicita un enema varitado para evaluar el tránsito intestinal y descartar posibles anomalías estructurales. Las proyecciones que se van a realizar o que se realizaron es una proyección anteroposterior del abdomen que permite una visión global del intestino grueso, observando la distribución y morfología del barido en el colon. La proyección lateral del abdomen, que sería la segunda, es que ayuda a evaluar el perfil y las capas intestinales, detectando posibles estenosis o dilataciones del intestino. La tercera es las imágenes de cúbito, supino y prono. Estas proporcionan una visión completa de la forma y del llenado del colon, que ayudan a observar el tránsito del barido en tiempo real y detectar cualquier cambio de posición o desplazamiento con una anomalía en el intestino. Que el diagnóstico es el enema varitado, que revela una intususcepción intestinal en la región ileocecal, y que esta condición es una sección del intestino que se introduce en la parte adyacente, causando un bloqueo, reduciendo el flujo sanguíneo en esa área. Y el barido lo que muestra es la característica de una imagen en diana, que es una típica imagen de este diagnóstico. Dice que en la confirmación del diagnóstico, la reducción de la intususcepción se intenta inicialmente con el propio enema varitado, ya que en muchos casos la presión del barido puede resolver la obstrucción sin ninguna necesidad de una intervención quirúrgica.